noches, cordial saludo. Mi nombre es Santiago Mendoza Leguía. Soy estudiante de agronomía de la UNAM. Hago parte del curso de microbiología de suelos. Bueno, pues a continuación les voy a hacer la explicación del punto número 1, ¿sí? de la tarea 2 del curso mencionado anteriormente, el cual pide una explicación. Primero el planteamiento de un dibujo hecho a mano y luego la explicación de ese dibujo y los conocimientos adquiridos. Bueno, quiero aclarar primero que la actividad la realicé de forma individual, ya que pues, los compañeros habían hecho ya habían hecho este video anteriormente. Bueno, quiero pues, aclararles que la actividad el video va basado en todos los conocimientos adquiridos y lo que se planteó en la diapositiva, ¿sí? Entonces vamos a proceder a dar una explicación de todos los puntos que se dan a ver en el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Realizaré una explicación teniendo en cuenta también la retroalimentación de los profesores, conocimientos adquiridos, guías y todo lo demás donde yo pude realizar mi actividad. Entonces, no siendo más, les voy a presentar mi actividad. Bueno, como bien lo había dicho antes, la actividad realizada en PowerPoint muestra de tal modo mi grupo, y se da a entender que fue realizada por un solo integrante, en ese caso mi persona. Entonces procedemos a revisar la diapositiva para dar la explicación. Bueno, pues la pregunta corresponde, dice que mediante un diagrama o dibujo, en este caso yo selecciono un dibujo realizado a mano por uno mismo, explique qué ocurre en el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Este punto se relaciona con el ciclo del nitrógeno. Bueno, aquí comenzamos explicando esta partecita. Fijación biológica del nitrógeno también puede corresponder a decirse el mismo ciclo del nitrógeno, ¿sí? ¿Qué corresponde al ciclo del nitrógeno? ¿Cómo se da a ver? ¿De dónde comienza? ¿A dónde termina? ¿Sí? Bueno, primero que todo le mostraré que el nitrógeno en el suelo ocurre por 3 fases, ¿sí? O el ciclo del nitrógeno ocurre por 3 fases. Esas fases tienen unos procesos en el cual más que todo bacterias y microorganismos encontrados en el suelo tratan a este compuesto orgánico, a este componente, a este elemento también se podría decir, lo tratan y transforman como lo mencioné anteriormente, transforman el compuesto, ¿sí? Para llevarlo a unos cambios, ¿sí? Primero que todo, el nitrógeno baja de la atmósfera, ¿sí? Ya sea en forma de lluvia o en otra forma que se presente el nitrógeno. Ese nitrógeno baja al suelo y las bacterias lo tratan en nitrato, ¿sí? En amoníaco. Ese amoníaco, bueno, las bacterias, ya sean las mismas, también pueden ser hongos,
las trabaja, las trata y luego las pasan a otro proceso que el nitrógeno pasaría a ser nitrato. ¿Sí? Ya este es otro cambio diferente, ya viene con nuevos componentes, con nuevas formas de verlo. ¿Sí? Entonces, de esa forma el nitrógeno, como ya lo vemos, NO, N del nitrato, la O de oxígeno y el número 2 que equivale al valor numérico del oxígeno. Bueno, el nitrato es un componente bastante nutritivo, bastante esencial para las plantas. Tengamos en cuenta algo. Todo este proceso no pasa solamente porque las bacterias hagan su proceso de, de desnitrificación. No, ya este proceso sí tiene bastante importancia para las nuevas formas del nitrógeno, ya sea amoníaco o nitrato, como son las dos que hemos mencionado primero. No, eso, eso también influye en en la capa vegetal, la materia seca, los microorganismos o otros compuestos encontrados en el suelo. Esa es una variable que también tiene mucho que ver el suelo. El suelo influye mucho eh, en lo que es la evolución, ¿sí? De esas bacterias que trabajan constantes, ¿sí? En el tratado de esos, eh, de esos elementos. Bueno, después del nitrito, primero pasa por el amoníaco, el nitrógeno, después pasa el nitrito y quedaría siendo como nitrato. ¿Sí? Hay diferentes tipos de bacterias. Hay diferentes tipos de bacterias. Hay bacterias que son productoras, hay bacterias que son consumidoras. ¿Sí? Todas estas, hongos o otros microorganismos encontrados en el suelo, todas estas cumplen funciones muy especiales, muy diferentes. Hay unas que pues cumplen funciones similares a las otras, como hay otras que cumplen varias mismas funciones. Una misma bacteria puede cumplir una, dos o tres funciones, e incluso pueden cumplir hasta más. Todo esto teniendo en cuenta que eh, todo lo que se encuentra en el suelo, todo lo que la tierra les provee. ¿Sí? Como le mencioné anteriormente, todo el suelo tiene mucho que ver con el desarrollo y la evolución de estos microorganismos, de estos seres. Eh, bueno, ese nitrógeno ya procesado, ya progresado, eh, finaliza con un proceso de nitrificación. ¿Sí? Ese proceso, ya después de todas esas evoluciones, esos cambios que surgió el nitrógeno desde su llegada, ya sea en forma de lluvia, ¿sí? En forma de granizo, de nieve, de alguna otra forma pudo llegar el nitrógeno al suelo, incluso hasta por descomposición de plantas, de capa vegetal, puede llegar a, a darse este proceso. ¿Sí? Este proceso de nitrificación eh, es bastante esencial para las plantas. ¿Sí? Las plantas requieren mucho de esto, las absorben. ¿Sí? Luego de las bacterias procesar este nitrógeno, absorben y esto va a las plantas. Luego las plantas la progresan, sacan lo esencial para ellas y vuelven y lo mandan a la atmósfera. ¿Sí? Esta es como una cadena que funciona, que tú me das, yo te doy, yo recibo, yo te doy, bueno, en fin, eh, cosas así pasan con este proceso de fijación biológica del nitrógeno. Todo esto ocurre en, en el suelo. ¿Sí? El proceso de nitrificación y nitrificación ocurre en el suelo. Ya luego la planta o
otro ser vivo lo absorbe y pasaría ya a la atmósfera. Bueno, eso es todo la aplicación de mi trabajo. Le agradezco mucho.